Bueno, bienvenidos a Joyas Auténticas. Vamos a tener este estudio que lo he titulado Sea la luz, pero vamos a empezarlo con una palabra de oración. Dados, oh Padre, en los cielos, en acá, de rodillas ante tu presencia, te ruego que me perdones mis pecados, que perdone los pecados de tu pueblo, perdone los pecados de nuestros hijos y de nuestras familias. Rogamos que perdone los pecados de los que han de oír este video en la red y que pongas tus palabras en mis labios y toques mis labios con un carbón encendido y que les des tu Santo Espíritu para que los visite tu Santo Espíritu y que les sea de ayuda para la preparación que tenemos que tener. Son bendiciones que te rogamos, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, vale, entonces, como ya les dije, el tema se titula Sea la luz y es un tema que, pues, este, está, hay un verso en Génesis capítulo 1, verso 3, que dice el Señor, sea la luz y fue la luz. Y si seguimos leyendo esos versos allí, del uno, del capítulo 1, desde el 1 hasta el verso 4 más o menos, este, después de que el Señor dijo, y sea la luz, este, dice el Señor que separó la luz de las tinieblas y que vio Dios que era bueno y que fue la tarde y la mañana el primer día. Así que nos preguntamos nosotros, ¿cuál fue la luz que Dios hizo el primer día? O yo pregunto para todos nosotros, ¿cuál fue la luz que hizo Dios el primer día? Porque en el primer día, este, no podía ser la luz del sol, porque el sol, la luna y las estrellas, según el verso 14 de ese mismo capítulo 1 de Génesis, dice ese verso que en el verso 14 que Dios hizo las dos grandes lumbreras y también las estrellas, y la lumbrera mayor para alumbrar en el día y la lumbrera menor para alumbrar en la noche. Y eso lo hizo el cuarto día. Entonces nosotros nos preguntamos cuál fue la luz que hizo Dios el primer día, porque todavía no había ni sol, ni luna, ni estrellas. Entonces vamos a, a, a ir leyendo las citas aquí, estudiando como el Señor el método divino que el Señor nos dio para estudiar. Y vamos a aprender mucho de ese tema, sea la luz, porque Amén. en esa luz es que tenemos que actuar y porque esa luz es la que se tiene que manifestar cuando las tinieblas están sobre la tierra. Y como yo veo las cosas, pues las tinieblas están ahorita en los momentos, hay, en los momentos más oscuros de la tierra, porque estamos en los tiempos del fin y estamos en los momentos cuando las tinieblas más oscuras están cubriendo la tierra, cuando la tierra está vacía, sin Dios, y necesitamos que el Señor vuelva y diga, sea la luz. Amén. Entonces tenemos aquí Génesis 1,
del 2 al 3 y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo o del océano, dice esta traducción que yo pegué aquí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que Dios mandó cuando las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Ahí fue que Dios se manifestó y dijo, sea la luz. Y como yo les decía, dice él, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y como dije anteriormente, ¿cuál fue esa luz que hizo el primer día? Sí, porque si continuamos leyendo el capítulo 1, en ese texto, en el verso 4 nos dice que el sol, la luna y las estrellas fueron hechas el cuarto día. Entonces, vamos a ver estudiando con el método divino, un poquito allí, otro poquito allá, reglón tras reglón, línea sobre línea, hasta que encontremos en la palabra inspirada por el Espíritu Santo y en su pluma inspirada, no solamente cuál fue la luz que hizo Dios el primer día, sino que nos prepare más para estos momentos de tiniebla que está viviendo la tierra, que estemos preparados y que podamos hacer que nuestra luz brille para nuestros semejantes y para nosotros mismos. Hacer que la luz brille para nuestros semejantes y para nosotros mismos. Entonces, en segunda de Corintios, no nuestra luz, sino la luz que hizo Dios el primer día, hacer la que brille para nuestros semejantes y para nosotros mismos. Amén. En segunda de Corintios, capítulo 4, vamos a leer segunda de Corintios, capítulo 4, versos del 1 al 9, porque allí nos va a orientar en muchas cosas, pero también nos va a decir cuál es esa luz que Dios hizo el primer día, en la palabra inspirada de Dios. Y dice así, por esto, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que nos fue dada, no desmayamos, pero rechazamos los tapujos de vergüenza, no procediendo con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la clara demostración de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que tenemos que no adulterar la verdad, sino que la recomendación que debemos hacer de nosotros mismos es presentar una demostración clara de la verdad. Eso es lo que nos debe recomendar a nosotros delante de los hombres. Dice, pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y estamos leyendo este texto porque estamos buscando cuál fue la luz que hizo Dios el primer día. Y les sugiero que tengan en cuenta que este texto está relacionando esa luz que hizo Dios el primer día con el Evangelio, porque dice, porque aún si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pues el Dios de este siglo, de este tiempo, de esta generación o de esta edad presente, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y cuando uno está cegado, ¿hay luz o hay tinieblas? ¿Usted qué dice, hermana, que me está oyendo? Cuando uno está cegado, ¿hay luz o hay tinieblas? Si tiene su micrófono silenciado, usted lo puede abrir.
Yo creo que si uno está cegado, hay tinieblas, ¿verdad? Entonces, cuando uno está cegado, hay tinieblas, pero cuando hay tinieblas, también Dios se manifiesta y hace la luz. Entonces, tenemos una esperanza que aunque el Dios de este siglo ha cegado nuestro entendimiento o ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Dios, quien es la imagen de Dios. Entonces, los incrédulos están en tinieblas, pero de las tinieblas, ¿qué dice el Señor? Hizo la luz. Y aquí compara al Evangelio de Dios con una luz, porque dice para que no les ilumine el resplandor del Evangelio, o sea que el Evangelio es luz, para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Entonces, para que no les ilumine el resplandor de la gloria de Cristo, o sea que el Evangelio tiene que ver con resplandecer y el resplandecer tiene que ver con luz, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por causa de Jesús. Y dice, porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está diciendo, porque Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, está atando este verso 6 con el verso del capítulo 1 de Génesis, el verso 3 está hablando de esa luz y está diciendo que esa luz en todo este texto de Segunda de Corintios, del 1 al 9 está diciendo que esa luz es la luz del Evangelio que resplandece. Dios hace que resplandezcan las tinieblas y es la que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces esa luz, ese conocimiento del Evangelio, del plan de salvación, en la promesa de que nos enviaría a su Hijo para que nos diera a conocer a Dios, es la que resplandeció desde el principio, desde el primer día cuando aún no había hombre en la tierra, porque el hombre lo hizo Dios el día sexto. Entonces, este conocimiento, esta luz es la sabiduría más antigua, la sabiduría aún más antigua que el hombre, que es la que va a resplandecer en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Y dice, ahora la sierva del Señor dice, hablando de estos versos bíblicos de Génesis y de Corintios, 2 Corintios 1, del 1 al 9, dice la sierva del Señor, o el espíritu de profecía, o la pluma inspirada, dice, por lo cual teniendo nosotros esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayemos.
¿Por qué dice que no desmayemos? Porque estamos en una tierra que está, las tinieblas están otra vez sobre la faz del abismo, que es esta tierra vacía y en desorden y sin Dios. Entonces las tinieblas están otra vez sobre la faz de este abismo y las pruebas para la luz o para los que buscan la luz son muy grandes, pero nos dice, qué nos dice el apóstol? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El escrito está y la pluma inspirada, que no desmayemos. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios, que si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Dios. Esa fue la luz que Dios hizo el primer día y nos la dio a conocer en la faz de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se hizo carne, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios hizo eso el primer día. Esa fue la luz que Dios hizo el primer día. El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, según un escrito está en Juan 8, capítulo 1, del versos del 1 al 4, dice que nuestro Señor Jesús, y los voy a leer de aquí, yo anoté algunos, dice que nuestro Señor Jesús, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4, dice que en el principio era el verbo. Voy a buscarlo aquí para decirlo con palabras exactas, como está aquí en la Biblia. San Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que él era esa luz. En él estaba esa luz, en él estaba ese evangelio, y esa era la luz de los hombres que hizo Dios el primer día, el conocimiento del plan del evangelio. Y el verso 5 dice, bueno, vamos a saltarnos al verso 4 y el verso 4 al verso 14. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese unigénito del Padre que se hizo carne es Cristo Jesús. Y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, el conocimiento de Dios, el plan del evangelio. Un momentito. El plan del evangelio. Entonces, esa fue la luz que hizo Dios al principio, pero la pluma inspirada sigue diciendo, así magnificaba el apóstol la gracia y la misericordia de Dios,
mostrada en el sagrado cometido. Ah, pero antes yo les estaba diciendo, que me distrajeron, pero antes yo les estaba diciendo que entonces esa luz se hizo carne en nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio según San Juan nos dice que en el principio era el verbo, o sea, esa luz. Pero ¿quién es ese verbo por el que Dios hizo todas las cosas? Vamos a leerlo acá. Eso no lo puse en sus notas, pero vamos a decirlo de acá. Vamos a leer eso de acá, que está en el Salmo 33, 6 y 9 y dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, y él mandó y existió. Y ahí está, como dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces ese verbo y esa palabra son lo mismo, el verbo y la palabra son lo mismo. Así que la luz que se hizo en el principio fue el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento del plan de salvación. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces es el verbo y la palabra son sinónimos, son lo mismo. Entonces sigue diciendo, ahora sí sigo leyendo acá la cita de Hechos de los Apóstoles, página 265, dice, así magnificaba el apóstol la gracia y la misericordia de Dios, mostrada en el sagrado cometido que se le confiara como ministro de Cristo. Por la abundante misericordia de Dios, él y sus hermanos habían sido sostenidos en las dificultades, aflicciones y peligros. No habían amoldado su fe y enseñanzas para acomodarse a los deseos de sus oyentes. Es muy importante resaltar estas frases. No habían amoldado su fe y enseñanza para acomodarlas a los deseos de sus oyentes. Porque si los oyentes aman el pecado y estamos dando una verdad que reprende el pecado, entonces los muchos predicadores, para que no se disgusten las personas, amoldan esa prédica para que no les afecte a los que aman ese pecado. Y eso se llama usar la palabra de Dios con astucia y con hipocresía, con tapujos de vergüenza, pero el apóstol que dice, por la abundante misericordia de Dios, él y sus hermanos habían sido sostenidos en las dificultades, porque cuando se predica la palabra de Dios, la verdad, hay dificultades, porque los pecadores se enojan cuando la luz les muestra que están en tinieblas. Y dice, habían sido sostenidos en las dificultades, aflicciones y peligros. Además, el enemigo también odia a los que llevan la luz, los que llevan la verdad, y les pone muchas pruebas. Pero Dios los sostuvo. Dice, no habían amoldado su fe y enseñanza para acomodarlas a los deseos de sus oyentes. Predicaban la palabra tal cual Dios la mandaba, el mensaje tal cual Dios lo daba, fueren, fueran cual fueren, cualquiera que fueran las consecuencias. Dice, no habían amoldado su fe y enseñanza para acomodarlas a los deseos de sus oyentes, ni callado las verdades esenciales para la salvación, a fin de hacer más atractiva su enseñanza. Habían presentado la verdad con sencillez y claridad, orando por la convicción y la conversión de las almas. Se habían esforzado por vivir de acuerdo con sus enseñanzas, para que la verdad que presentaban
fuera aceptable a la conciencia de todo hombre. ¿Qué habían hecho ellos? Se habían esforzado por vivir de acuerdo con sus enseñanzas. O sea que se esforzaban por vivir de acuerdo a esa palabra que presentaban, para que la verdad que presentaban fuera aceptable a la conciencia de todo hombre. Porque esa verdad es el Evangelio, esa verdad es la luz que hizo Dios desde el principio. Y sigue diciéndola, y eso está esa cita está en Hechos de los Apóstoles, la página 265. Pero sigue diciendo la siguiente cita dice, teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo el mismo espíritu de fe, continuó Pablo, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, plenamente convencido de la realidad de la verdad a él confiada. Nada podía inducir a Pablo a manejar engañosamente la palabra de Dios o a ocultar las convicciones de su alma. No quería conformarse con las opiniones del mundo para adquirir riqueza, honor o placer. Aunque en constante peligro del martirio por la fe que había predicado a los corintios, no se intimidaba, porque sabía que el que había muerto y resucitado le levantaría de la tumba y le presentaría al Padre. Cuando enseñamos la verdad hay muchos peligros, muchas pruebas, muchas persecuciones, pero no debemos ni callarla ni acomodarla. Debemos seguir predicando la verdad tal cual Dios la da, porque creemos que Dios que nos ha puesto en este ministerio, que nos ha mandado a dar el mensaje, que nos ha mandado a llevar, a ser portadores de la luz de Dios para este mundo. Nos dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y las tinieblas están sobre la faz de la tierra. Y cuando las tinieblas están sobre la faz de la tierra, ¿qué hizo Dios cuando creó el mundo? Lo primero que hizo fue, sea la luz del Evangelio, del conocimiento de la palabra de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, continuamos. Sabía que él había muerto y resucitado, ni se intimidaba, porque sabía que el que había muerto y resucitado le levantaría de la tumba y le presentaría al Padre. Todas las cosas suceden por vosotros, para que la gracia difundida en muchos acreciente la acción de gracias para la gloria de Dios. No para engrandecerse a sí mismos predicaban los apóstoles el Evangelio, no para engrandecerse a sí mismos predicaban la luz que Dios hizo el primer día. Era la esperanza de salvar almas lo que los inducía a dedicar sus vidas a esta obra. Y era esta esperanza lo que les ayudaba a no abandonar sus esfuerzos por causa de los peligros que los amenazaban o de los sufrimientos que soportaban. Cuando predicamos el Evangelio, nos, nos amenazan muchos peligros, nos vienen muchos sufrimientos que debemos soportar, pero tenemos esa esperanza de salvar las almas, lo que nos induce a dedicar nuestras vidas a esta obra. Y era esta esperanza, y es esa esperanza lo que nos ayuda a no abandonar nuestros esfuerzos por causa de los peligros que nos amenazan o de los sufrimientos que soportamos. Por tanto, declaró Pablo, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Es verdad que el hombre interior se va desgastando. Es la tarea más difícil o desgasta el hombre exterior lo desgasta. Pero
El hombre interior se va renovando de día en día. Pablo sentía el poder del enemigo, pero aunque sus fuerzas físicas declinaban, declaraba fiel y resueltamente el Evangelio de Cristo. También nosotros vemos el poder del enemigo, pero aunque nuestras fuerzas físicas declinan, Dios nos ayude a declarar fiel y resueltamente este evangelio, esta luz que Dios hizo el primer día, que alumbre en estas tinieblas que están sobre la faz de la tierra. Vestido con la armadura, Pablo, vestido con toda la armadura de Dios, este héroe de la cruz proseguía la lucha. Su voz animosa lo proclamaba triunfante en el combate. Fijando sus ojos en la recompensa de los fieles, exclamó con tono de victoria, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que no se ven son temporales, mas las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y eso está en Hechos de los Apóstoles, la página 267. Dice, antes quitamos, vuelve y repite, aquí está la cita otra vez de Corintios, lo cita en esa cita, en esta cita que viene, dice, antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Ya que, no, que nos encomendemos nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios, manifestando la verdad. Un escrito está, la pluma inspirada, la palabra absoluta allí que está en la palabra inspirada de Dios, la Santa Biblia. Y sigue diciendo la siguiente cita. Muchos obran directamente contra el pasaje citado, andan con astucia y manejan engañosamente la palabra de Dios. Usan pasajes para hacer creer sus propias interpretaciones y no la interpretación divina. Entonces, y manejan engañosamente la palabra de Dios. No ejemplifican la verdad en su vida. Esa verdad que ellos que se presenta no la viven, solamente tienen la teoría, pero no la practican. No ejemplifican la verdad en nuestra vida. Dios nos ayude a practicar su palabra. Sienten preocupación especial por la santificación, pero desechan la palabra de Dios, no aceptan el mensaje, no aceptan la verdad presente. Oran, cantan y gritan acerca de la santificación. Hombres de corazón corrupto asumen aire de inocencia y profesan ser consagrados, pero esto no evidencia que lo sean. Sus acciones testifican acerca de ellos. Sus conciencias están cauterizadas, pero llegará el día del juicio de Dios y la obra de cada uno será manifiesta según lo que haya sido. Cada uno recibirá de acuerdo con sus acciones. Dijo el ángel mientras señalaba a Ele. ¿Qué tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Dios
dispersará y sacudirá estas influencias divisorias. Todos los que se oponen a este mensaje, que nos quieren dividir, dice, Dios dispersará y sacudirá estas influencias divisorias y librará a su pueblo. Si los que profesan toda verdad acuden en auxilio del Señor. Es que lo que tenemos que hacer es correr al Señor en oración y ayuno. Sigue diciendo. El Hijo de Dios compartió las operaciones del Espíritu Santo. Perdón, el Hijo de Dios comparó las operaciones del Espíritu Santo al viento, que donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Leemos además en el relato sagrado que el Redentor del mundo se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. El Salvador se regocijó de que el plan de salvación fuera de tal naturaleza que los que son sabios en su propia estima, aquellos que están engreídos con las enseñanzas de la vana filosofía, no pueden ver la belleza, el poder y el misterio oculto del Evangelio, que es la luz que hizo Dios el primer día. Pero a todos los humildes de corazón, aquellos que tienen un deseo sincero e infantil de recibir enseñanzas y conocer y hacer la voluntad de su Padre Celestial, se les revela su palabra como el poder de Dios para salvación. Está en Joya de los Testimonios, tomo 1, 584. Sigue diciendo la siguiente cita acá, y será llamado su nombre Emanuel, Dios con nosotros, la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién es la luz que hizo Dios al principio? Su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y esa palabra se hizo carne y habitó con nosotros y fue llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios, dice esta cita, se ve en el rostro de Jesucristo. La luz que hizo Dios al principio del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo desde los días de la eternidad. El Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para realizar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emanuel. Y vimos su gloria, como dice Juan 1:14, gloria como del Padre, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Esa es la luz que hizo al principio, el conocimiento de él y del plan de salvación que él iba a morir para pagar por nuestros pecados, iba a habitar con nosotros. Esa luz la hizo al principio. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Eso lo manifestó Dios, ese carácter nos lo hizo conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio de amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin.
Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo, en esa luz que hizo Dios el primer día, su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Mora en la luz inaccesible al hombre. Sea la luz, dijo el Señor, el primer día. Al principio Dios se revela en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y la tierra. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues que él lo hizo. Fue él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje de amor del Padre. Fue él quien hizo la luz el primer día, fue él quien hizo el conocimiento del plan del Evangelio. Todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal del amor del poder de Cristo. El sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza y nos pone en comunión con el Creador. El canto de las aves, el murmullo de los árboles, la música del mar. Podemos oír todavía esa voz que habló con Adán en el Edén al frescor del día. Mientras contemplamos su poder en la naturaleza, hallamos consuelo por la palabra que creó todas las cosas. Es la que infunde vida al alma. El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la faz de nuestro Señor Jesucristo? Su rostro. ¿Dónde vemos a nuestro Señor Jesucristo? Ahora en su palabra. La siguiente cita dice, en las visiones de los profetas antiguos se representaba al Señor de la Gloria como otorgando luz especial a su iglesia en los días de tinieblas e incredulidad que preceden a su segunda venida. Está diciendo que en los profetas antiguos se representa al Señor de la Gloria, nuestro Señor Jesucristo, como otorgando luz especial a su iglesia en los días de tinieblas e incredulidad que preceden a su segunda venida, o sea, a estos días donde las tinieblas están nuevamente como al principio sobre la faz de la tierra. Y el Señor entonces le está dando a su iglesia, a los que se consagran, luz especial para que alumbren estas tinieblas que preceden esta segunda venida de Jesús y preparemos el camino para la venida del Señor. Sigue diciendo, como sol de justicia iba a levantarse sobre su iglesia. ¿Quién? Jesús, la luz, para traer salud en sus alas. Eso está en Malaquías 4:2. Y de todo verdadero discípulo debe irradiar una influencia que difunda vida, valor, auxilio y verdadera santidad.
La venida de Cristo se producirá en el momento más oscuro de la historia de la tierra. Está a punto de venir nuestro Señor Jesús. Y estamos en el momento más oscuro de la tierra. Las tinieblas están sobre la faz de este abismo que es esta tierra sin Dios. Los días de Noé y de Lot, los días de Noé y de Lot representan la condición del mundo precisamente antes de que venga el Hijo del Hombre. Estamos, si miramos la línea de Noé y la línea de Lot, podemos ver que son paralelas con la línea que está ocurriendo ahorita. La oscuridad está sobre la faz de esta tierra. Está en esta tierra en estos momentos que está a punto de venir el Señor Jesús, está en el momento más oscuro, como estaba en el momento más oscuro en los días de Noé, como estaba en el momento más oscuro en los días de Lot, cuando destruyó Sodoma y Gomorra. Apuntando hacia este tiempo, apuntando hacia este tiempo que estamos viviendo nosotros ahora, en el que estamos, las escrituras declaran que Satanás obrará con potencia y con todo engaño de iniquidad. Eso está en segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Su obra queda claramente revelada por el aumento acelerado de las tinieblas, el momento más oscuro que tenemos. Esa obra de Satanás está revelada en esas tinieblas que tenemos, el momento más oscuro. Los múltiples errores, herejías y engaños de estos postreros días, tanto error, tanto viento de doctrina, tanta interpretación falsa en estos postreros días. Manifiesta, revela claramente eh, eh, l- la obra de Satanás. No solo está Satanás llevando cautivo al mundo, sino que sus seducciones están leudando a las iglesias que profesan ser de nuestro Señor Jesucristo. Las seducciones están leudando las iglesias adventistas que profesan ser de Cristo. La gran apostasía se desarrollará en tinieblas tan densas como las de la medianoche, en las tinieblas tan densas como las del primer día que había tinieblas, y Dios dijo, sea la luz. Y ahora está diciendo, sea la luz, y nos está haciendo a nosotros portadores de luz. Y vamos a tener muchas pruebas por causa de esto, pero no nos amedrentemos, ni usemos tapujos de vergüenza ni actuemos con astucia, sino presentemos la palabra de Dios tal cual el Espíritu Santo la inspiró en el escrito, está en la Biblia y en el espíritu de profecía. Dice, la apostasía se desarrollará en tinieblas tan densas como las de medianoche para el pueblo de Dios. Será una noche de prueba, de llanto y de persecución por causa de la verdad. Entonces, ¿cómo estamos ahorita? Estamos en una noche de prueba. El pueblo de Dios está en estos momentos en una noche de prueba, de llanto y de persecución por causa de la verdad. Pero de esa noche de tinieblas resplandecerá la luz de Dios, porque Dios fue el que dijo que de las tinieblas de resplandecerse la luz. Las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra y Él dijo, sea la luz y fue la luz. Y estamos ahorita en las tinieblas más densas, pero de esa noche de tinieblas más densas resplandecerá la luz en nosotros, la luz de Dios, la luz del Evangelio, del plan de salvación. Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Segunda de Corintios 4:6. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así también, en la noche de tinieblas espirituales, dice Dios, sea la luz. Ordena a su pueblo
levántate, resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61, y eso está en Profetas y Reyes 529. Tenemos la orden que nos levantemos y resplandezcamos, porque la gloria de Jehová ha venido sobre nosotros. Esta verdad, esta luz, esta lluvia tardía que hemos obtenido corriendo en la Biblia de aquí para allá, y la ciencia se aumentará, como dice Daniel 12:4. Esta luz que nos ha sido dada y esta lluvia tardía que nos ha sido dada estudiando reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esa es la luz que dio el Señor desde el principio y que nos ha resplandecido a nosotros, que debemos practicarla y debemos resplandecer practicándola y enseñándola, y que nuestra vida esté conforme a esas enseñanzas para que resplandezca la luz en medio de estas tinieblas, no importa los peligros y las persecuciones y los dolores que vengan. Dice la Escritura: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Así es que las tinieblas están cubriendo la tierra en estos momentos de la historia de la humanidad. Y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová. Así que sobre nosotros ha nacido el Señor, con esta luz, con este incremento de conocimiento corriendo de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará un poquito aquí y un poquito allá, y la ciencia se ha aumentado. Ha empezado a caer la lluvia tardía desde el 2011, desde el 9/11 del 2001. Y dice, y sobre ti, dice, vuelvo a repetir, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Cristo, manifestación de la gloria del Padre, vino al mundo para hacer luz. Luz que hizo desde el principio cuando estaba haciendo el mundo. Vino para representar a Dios ante los hombres, y de él fue escrito que le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, y anduvo haciendo bienes en la sinagoga de Nazaret. Dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Tal era la obra que encargó a sus discípulos que hiciesen, y es la que nos encarga a nosotros que hagamos. Les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Esa luz que hizo el primer día, como tenemos esa luz, esa palabra en nosotros, y si la practicamos, somos la luz del mundo. Y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la obra que el profeta Isaías escribe cuando dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Entonces nacerá tu luz como el alba. ¿Qué es no esconderse de nuestra carne? No, ¿qué es no escondernos de nuestra carne? Es no escondernos de nuestros familiares que estén caídos en desgracia. Es tenderles la mano, es ayudarles. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Así, en la noche de tinieblas espirituales, la gloria de Dios debe resplandecer mediante la obra que hace su iglesia al levantar al abatido y al consolar a los que lloran. Como dice,
Así en la noche de tinieblas espirituales, que son estas tinieblas más densas que están cubriendo la tierra en este momento, las más densas que hayan cubierto la tierra. Dice, la gloria de Dios, la luz, como al principio que Dios hizo la luz, ahora esa luz también debe ser hecha, porque Él nos la ha dado a nosotros. De estas tinieblas nos dice Dios a nosotros, la gloria de Dios debe resplandecer mediante la obra que hace su iglesia, con la que Él está haciendo pacto en estos momentos, al levantar al abatido y consolar a los que lloran. En todo nuestro derredor se oye el llanto de un mundo afligido. Por todos lados hay menesterosos y angustiados. Nos incumbe aliviar y suavizar las asperezas y miserias de la vida. Solo el amor de Cristo puede satisfacer las necesidades del alma. Si Cristo mora en nosotros, nuestro corazón rebosará de simpatía divina. Se abrirán los manantiales sellados de un amor ferviente como el de Cristo. Y eso está en Profetas y Reyes, página 530. Ante Dios y nuestro pueblo, tenemos el deber de hacer brillar cada rayo de luz que hemos recibido de Dios, que cada lengua y nación necesita en este momento. Y eso está en la carta 25A de 1889. Génesis 1:3 vuelve y dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Toda esa luz que hemos recibido de Dios, tenemos el deber de hacerla brillar. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Tenemos ahí cuatro pasos, tres y uno. Sabiduría, el conocimiento de ese plan de salvación, justificación, obediencia a ese plan de santificación, de salvación, santificación, por la obediencia nos santifica y luego seremos por él redimidos. El crecimiento en el conocimiento del carácter de Cristo es lo que santifica el alma. Discernir y apreciar la maravillosa obra de expiación transforma al que contempla el plan de salvación. Contemplando a Cristo se transforma a la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. La contemplación de Jesús llega a ser un proceso ennoblecedor y refinador. La perfección del carácter de Cristo es la inspiración del cristiano. Cristo nunca debería estar fuera de la mente. El ángel dijo acerca de él, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, precioso Salvador, en él se encuentra todo, seguridad, ayuda, paz. Él es quien despeja todas nuestras dudas, las arras de todas nuestras esperanzas. Cuán precioso es el pensamiento en que ciertamente podemos ser participantes de la naturaleza divina por la cual podemos vencer como venció Cristo. Jesús es la plenitud de nuestra expectativa. Es la melodía de nuestros hermanos, la sombra de una gran roca para los cansados, es agua viviente para el alma sedienta, es nuestro refugio en la tormenta, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, nuestra luz que hizo Dios el primer día. El poder de Cristo ha de ser el consuelo, la esperanza, la corona de gozo de todos los que siguen a Jesús. Es en sus conflictos, en sus luchas en la vida, el que ciertamente sigue al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Puede exclamar mientras avanza, esta es la victoria, que hemos vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué clase de fe es la que vence el mundo? Es la que hace de Cristo vuestro Salvador personal. La fe que reconociendo vuestra impotencia, la fe que reconociendo nuestra impotencia, nuestra completa incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, se aferra de, del ayudador que es poderoso para salvar.
como de vuestra única esperanza. Es fe que no será desanimada, que escucha la voz de Cristo que dice, confiad, yo he vencido el mundo y mi fortaleza divina es vuestra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Entonces quiere decir que la luz del mundo está con nosotros todos los días. La luz que hizo Dios el primer día, no que haya sido hecho el Señor. El Señor era él mismo el que estaba haciendo, pero hizo el conocimiento del plan de salvación y hizo su palabra, que es Dios, que era en el principio con Dios y que era Dios. Y por esa palabra hizo todas las cosas. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Esa luz es la que hizo Dios al principio, el primer día, el conocimiento de estas cosas y nos ha dado ese conocimiento para que vivamos de acuerdo a ese conocimiento y nos levantemos y resplandezcamos en estos momentos de mayor oscuridad en la historia de la humanidad para que se cumpla lo que Él hizo al principio, porque Él ilustra el fin con el principio. En el principio la tierra estaba había oscuridad sobre la tierra y el Señor dijo, sea la luz. Y ahora en el fin del mundo las tinieblas más densas están cubriendo la tierra y el Señor nos da su luz a nosotros, nos pone como portadores de esa luz y nos dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y en estos momentos que ya está por venir Jesús, las tinieblas más densas están sobre la faz de la tierra. Levantémonos y resplandezcámonos con esa luz que hizo Dios el primer día que tiene que brillar, el primer día en el principio que tiene que brillar aquí al día final, en el final de la historia de esta humanidad. Y con esto concluimos. Que el Señor los bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre en los cielos, te damos gracias por esta esperanza, porque es verdad, Padre, que a los que tienen la luz, a los que llevamos el mensaje, la verdad presente para este tiempo, que no acomodamos tus palabras con astucia, sino que las presentamos tal cual y tú las das. El enemigo está combatiéndonos y tenemos diversas pruebas y aflicciones y muy dolorosas, pero tú nos das la esperanza de que permanezcamos en tu luz por encima de todas las cosas, que nos levantemos y resplandezcamos y en obediencia a eso estoy llevando este tema al registro público. Así que, Señor, te pido que quites cualquier motivo egoísta por el que haya yo actuado aquí y que pongas motivos nobles y que derrames tu Santo Espíritu sobre él para que todo el que haya de escucharlo reciba bendición y edificación en su vida espiritual y preparación y se levante y brille en estos últimos momentos y se levante y alumbre en estos últimos momentos en que las más densas tinieblas están sobre la faz de esta tierra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Hermanas, voy a dejar de grabar. Este, grabación no me contesta esto.